Shabbat Shalom, amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla el su hermano Luis Fernando Graciano. Le hablo desde la República Dominicana, nuestro rincón del mundo. Ese lugar que Dios nos ha permitido estar, vivir y poder, por así decirlo, ministrar su palabra. Gracias a Él, porque Él es que permite que todos nosotros podamos servirle a Él. Le servimos porque le amamos. Le servimos porque Él nos ha redimido y nos ha dado un nombre nuevo, nos ha hecho también un hombre nuevo en el Eterno, en Mashiach, para poder servirle de la manera que Él quiere. Hoy un tema increíble es la porción de Perashá Shemot. Es el segundo libro de la Torá que iniciamos ya esta semana, que hoy concluimos con una charla como de costumbre cada Shabbat. Esta charla, a modo de tener una idea del tema que queremos tratar, de tantos temas interesantes que habla esta porción, temas impresionantes. Nosotros queremos tocar el tema que se llama Elohim nos llama a salir de Egipto exterior e interior. Esto es una moraleja de nuestra liberación para llegar a la libertad. Y Dios quiere que usted sea libre desde dentro hacia afuera. Mire qué tremendo es esto, que cuando Dios los llama a ustedes por su gracia, el camino hacia el lugar santísimo, cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, estaba cerrado. Cuando Él lo redime por su pura gracia, por la obra impresionante, maravillosa, extraordinaria de Mashiach en el Calvario, Él posibilitó que usted pudiera ahora entrar y acercarse al trono de la gracia, al lugar santísimo. Él abrió el camino para que nosotros podamos tener una, por así decirlo, una restauración del pacto que teníamos con Él desde el principio. El pacto renovado es la plenitud de los pactos que Dios ha hecho a través de la Torá a nuestro pueblo Israel. Es por esa razón que este pacto tiene un efecto interno primeramente y luego externo. Primero sucede en el interior. Dios crea una transformación total en el interior del ser humano para luego exteriormente usted poder manifestar esa libertad interior en el exterior. Es por eso que Dios quiere enseñarnos a cómo salir del pecado, a cómo salir del Egipto, que es esclavitud, que es traba. Así que yo quiero que usted me escuche. Bueno, quiero comenzar ya. Gracias a todos por estar ahí. Suscríbase al canal, acuérdese. Dele a la campanita. Vamos a echar adelante este ministerio de la palabra. Vamos a proliferar estas palabras. Vamos a aprender más de la Torá. Seamos instrumentos de Dios para cambiar generaciones. Necesitamos transformar esta generación. Hoy la sociedad está siendo transformada en muchos ámbitos. Así que seamos parte de eso. Así que vamos a iniciar ya. Permítame comenzar diciendo esto. Quiero decirle que nosotros todos, hoy en este momento, vivimos donde cunde una cultura que levanta o que hace un monumento a la personalidad, en lugar de que se le dé valor al carácter moral, que se le dé valor a la ética de las personas. La gente lo que está tratando de cultivar una cultura, la personalidad. La palabra personalidad es interesantemente importante porque viene de la palabra latín persona, que significa, entre otros significados, máscara. He sacado de esos actores de las tragedias griegas que colocaban máscaras que representaban sus personajes. En otras palabras, mucha gente en esta generación vive basado no en su verdadero carácter dado por Dios, a imagen de Dios, a semejanza de Dios, con su propio diseño, con su propia identidad, sino que tienen personalidades, personajes, la cual muestran al mundo. Es por esa razón que debe notar que en estas tragedias griegas, que es el mundo moderno representado en esas tragedias, de igual forma usamos máscaras para simular lo que no somos. Por ejemplo, permítame hablar un poco de la economía de mercado.
que es la que dicta la cultura del prima, la cultura que prima en el momento. Y esta dicta lo que debemos hacer. ¿Cuál es el objetivo de esta cultura? Es sobresalir, es llevarnos bien con los demás, es tener una, para que usted me entienda, una buena personalidad, es decir, una buena máscara. O sea, la cultura de la máscara, del personaje, es lo que prima hoy en las sociedades. Por esa razón, que nuestra personalidad, nuestro papel que asumimos, es lo más importante para el mundo y para nosotros también. No adquirir un carácter moral y ético de acuerdo a lo que Dios desea que nosotros seamos. Dicta mucho de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Nuestra personalidad, por así decirlo, para que usted me siga en esta introducción, no es más que un rol de actuación que tratamos nosotros de cumplir. Y para poder tener éxito en este mundo que vivimos, en nuestro trabajo, en la vida y hasta en nuestras relaciones interpersonales, necesitamos colocarnos una máscara. Una mejor personalidad, para que usted me entienda, significa en la práctica un mejor rol en el teatro de la vida moderna. La vida moderna o la posmoderna en la cual vivimos es una vida de teatro. Por tanto, la personalidad podemos definirlo como el conjunto de roles cambiantes, de identidades diferentes que asumimos en nuestra vida para poder satisfacer los deseos de los demás y, por así decirlo, quedar bien con los demás. Somos una sociedad que queremos caerle bien a todo el mundo. Somos una sociedad que queremos quedar bien ante los demás. Mientras que el carácter moral, que contrasta con esto, el carácter ético, es lo que realmente somos en nuestro interior. Nuestro yo, que a veces teme surgir. Tenemos temor de poder ser nosotros mismos, porque está de moda tener una personalidad, tener una máscara. Es interesante también saber que cada cultura y hasta cada país dentro de nuestra misma cultura tiene personalidades estrellas que se desea que todos seamos como esas personas. Y así nosotros, como ovejitas del mundo que somos, tratamos de cumplir con las exigencias de la cultura dentro de Latinoamérica en la cual nosotros vivimos, donde la sonrisa, por así decirlo, no es bien vista en los hombres, sino el rostro de macho, el macho masculino duro, preferentemente con bigote. Eso es lo que nosotros llamamos personalidad para esa cultura, pero para la cultura verdadera, para la otra cultura no lo es. Es la cultura de Dios. Y este es el dilema de nuestro tiempo. Que Moisés en cierta medida simboliza. Cuando estudiamos el libro de Shemot, vemos emerger el carácter o un carácter como Dios desea. Moisés representa el carácter que Dios quiere que usted muestre realmente. Un carácter humilde, por favor, escuche. Un carácter sumiso a la voluntad del Eterno. Un carácter no dado al ser notado. Un carácter fiel, obediente, diría yo, muy obediente a Dios. Un carácter algo inseguro frente a lo que Dios espera de él. En fin, estoy describiendo aquí un carácter moral y ético como el que desea el Eterno, que todos nosotros que estamos aquí en esta aula, que todos nosotros que van a escuchar esta palabra luego y que todo el pueblo del Eterno modele y tenga. Y más los que fuimos llamados a ser líderes de una u otra forma, es decir, un padre es un líder de comunidad es un líder, un presidente de una nación es un líder. ¿Qué es lo que estoy yo tratando de decirle a todos ustedes? Que el Eterno no quiere máscara, que el Eterno no quiere que usted viva en una personalidad. Él desea
desarrollo de carácter de acuerdo a su Torah. Y precisamente, mis amados, mis amadas, queridos, como hemos dicho en porciones anteriores, la palabra del Eterno es precisamente el molde para que nosotros nos ajustemos. Lo que Él desea que lleguemos a hacer está escrito en su Torah. ¿Qué quiere que tú y yo seamos? Hombres rectos, hombres moldeados a su semejanza, a su propia imagen, que es totalmente personificado, ya usted lo sabe, en Yeshua. Por eso la Torah dice, porque si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Es decir, que Dios vino en cuerpo humano para que nosotros tengamos un, como diría un buen americano, un role model o un modelo a seguir. Yeshua es nuestro modelo a seguir. Yeshua es nuestro templado perfecto para ser como Él es. Por esa razón, los que han desarrollado su carácter no necesitan tener una personalidad que mostrar. No necesitan tener careta. No necesitan ser diferentes personajes para poder encajar en un grupo. Los que han desarrollado el verdadero carácter de Dios, personificado en Yeshua, muestran lo que verdaderamente son. No hay una dicotomía entre su interior y su exterior, ya que su interior es una proyección, ya sé que su exterior, perdón, es una proyección de lo que ya es en el interior. Lo que se ve fuera es lo que ya está dentro. Es un hombre íntegro, es un hombre completo. Es un hombre que ha escalado hacia un carácter totalmente moral, totalmente ético, como estamos diciendo. Pero para poder entender esto más profundamente, yo quiero que usted pueda seguirme en lo que significa o en la definición de lo que es carácter. ¿Qué significa la palabra carácter? La palabra carácter, interesante, viene del francés antiguo caractere, que se traduce como grabado en la piedra. Póngame mucha atención, por favor. Saben ustedes que la única vez en la escritura que sale la palabra carácter es en Éxodo. Es la misma tipología de lo que Dios hizo cuando grabó con su dedo los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Esa palabra grabado, que es la palabra harut en hebreo. Carácter, que viene del francés antiguo carácter, en hebreo es la palabra harut. ¿Saben ustedes que esa palabra es la misma palabra de libertad en la escritura? Increíble. De modo que podemos describir el carácter como el grabado de Dios en el corazón de nuestras, en el corazón de nuestras vidas. Es la inscripción de Dios en el lugar donde tus ideas emanan. Es decir, que para Dios y por lo tanto, mis amados, para la cultura bíblica escritural, ese grabado, esa acción de grabar es nuestro destino inmediato. Lo que Dios graba en tu corazón, es tu carácter, es tu destino inmediato. En otras palabras, es por eso, por ejemplo, que Jacob, que quiere decir uno que se agarra del talón, Dios le transforma y le cambia el nombre en Israel, que significa el que luchó con Dios y venció. Es decir, que para Dios, toda nuestra vida, juntamente caminando junto a Él, es un continuo crecimiento del carácter, marcado exteriormente como en una pizarra espiritual por un cambio de nombre que Él nos concede a algunos, se los hace saber, y con eso podemos entender no solo que hemos cambiado, que hemos pasado el examen de este semestre, no solamente de este semestre, sino que comienza ahí mismo otra etapa para nuestra vida, con un nuevo nombre,
que siempre tiene un significado para esta etapa. Es decir, que Dios te cambia. Es decir, que Dios te muda en otra persona. Es decir, que Dios te transforma en lo que no eras. Te conviertes en alguien nuevo. Persigues lo nuevo. Persigues la ética. Persigues la moral. Persigues el ideal de Dios. El cambiarte el nombre te permite asumir una nueva identidad y una nueva funcionalidad en la vida. La pregunta que debemos hacernos entonces es la siguiente. Luego de escuchar todo esto, ¿qué podemos aprender del carácter de Moisés que nos pueda servir a todos nosotros para poder servirle al Creador? Bueno, ya que si él representa ese carácter moldeado, ese carácter transformado, por así decirlo, ese cambio de nombre, una de las analogías más comunes en la palabra es el de ser pastor de ovejas. Podemos aprender cosas increíbles. Que era simbolizado un líder. El pastor de ovejas en la escritura es un símbolo de un líder. ¿Qué hace un pastor de ovejas? Un pastor de ovejas, su principal preocupación son las ovejas que sí mismo. Lo primero que un pastor piensa es en sus ovejas. Por esa razón, el Salmo 23, que usted lo ha escuchado muchas veces, nos habla de que el pastor nos lleva a aguas tranquilas por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque la pasión, la persecución, el interés del pastor son las ovejas. Un pastor de ovejas, en otras palabras, como lo fue Moisés, cuidando las ovejas que no eran de él, que eran de su suegro Yetro, sabe lo que es sacrificarse por las ovejas. En ese caso, el sacrificarse por las ovejas implicaba perder sueño, perder metas, no buscar lo suyo propio, sino el bienestar de esas ovejas. Para que esas ovejas pudieran tener bienestar, el pastor perdía su bienestar. De igual manera, un pastor de ovejas espirituales, por otro lado, debe ser designado por Dios mismo primeramente y no elegirse a sí mismo o por su propia elección. Lo segundo que debemos saber es que nosotros no podemos tampoco elegir por nuestra propia cuenta. Y pobre, por favor, escúcheme, pobre del que decide por sí mismo. Un pastor de ovejas como Moisés va delante de ellas en el campo y va delante de ellas a la noche. En el día va dirigiendo y en la noche las cuida en un redil y no duerme cuidando a sus ovejas porque quizá un lobo puede comérselas en la noche. Él las cuidaba en la noche para que pudieran dormir. Un pastor de ovejas espirituales les enseña la verdad revelada de Dios a esas ovejas. Y no solamente se las lee superficialmente, los ayuda a digerir la comida también y a masticar la comida también para que les pueda caer mejor también. Un pastor de ovejas espirituales les enseña con el ejemplo a sus ovejas, no solo con la palabra que imparte. Un pastor de ovejas espirituales, como dijimos, es elegido por Dios y conoce sus responsabilidades delante de Dios. Esto es un pastor de ovejas. Esto es lo que nosotros tratamos de describir como un verdadero carácter de Dios. Moisés nos enseña con su carácter cómo servirle a Dios. Él nos enseña a servir para que nosotros le sirvamos a Dios. Y esta analogía de ser un pastor es algo increíble, como él nos enseña de cómo nosotros debemos consagrarnos al Creador. Pero lo más importante de todo esto es nosotros saber que cuando Dios elige a un líder, Él ve el corazón de ese líder. Póngame mucha atención.
Esa es la pregunta. ¿Cómo elige Dios a sus líderes? Dios elige sus líderes basado en lo que hay en nuestro corazón. ¿Se acuerda usted cuando Dios eligió a David? Cuando Dios tuvo que elegir en la familia de David un líder, no eligió por lo que se veía. ¿Vio? Eligió a David, que era el hijo más insignificante entre los hermanos. Wow, qué Dios más paradójico nosotros tenemos. Lo eligió no por su apariencia exterior, no porque era fuerte, no porque era musculoso, no porque era elegante, no porque hablaba con una oratoria perfecta, no porque era un hombre fuerte, no, no, no. Él lo eligió, dice la Torá, por su corazón. Porque el único que puede ver nuestro corazón, es decir, la cabana, la intención que tú y yo tenemos, es Dios. Por eso de toda cosa guardada debes guardar el corazón, porque Dios está viendo cuáles son tus motivaciones. La pregunta mía es, ¿cuáles son tus motivaciones? ¿Has examinado tus motivaciones? ¿Has visto por qué sirves a Dios? Porque solamente hay una persona, hay alguien que puede reconocer qué piensas, cuáles son tus intenciones verdaderas. Es por esa razón que podemos ver que Dios no lo eligió por lo que él sabía. ¿Por qué? Porque él no sabía nada. No, que hay que elegir a una gente sumamente inteligente. No, no es necesario. Eso se va adquiriendo en el camino. Cuando vemos la Torá, vemos que no lo eligió por su estatus en la sociedad en su tiempo. No eligió a un empresario, eligió a un pastor. Su estatus en la sociedad en ese momento no era cero. Es el caso de Gedeón, que la Torá nos dice que era el más pequeño de su familia y que su familia era también insignificante en las tribus de Israel. Qué paradójico, ese es nuestro Dios. ¿Saben ustedes por qué lo eligió? Lo eligió porque él conocía quiénes ellos podían llegar a ser y no lo que ellos eran en ese momento. Dios es especialista en desatarle el potencial a la gente que él elige, que en el momento que él lo elige son personas insignificantes, pero que dentro de ellos él puede ver que ellos pueden llegar a ser la mejor versión de ellos mismos. También Dios, de igual manera como vio en David, de igual manera como vio en Gedeón, el corazón, Dios ve nuestro corazón. Dios sabe lo que nosotros deseamos ser para Él. Y si Él ve que deseamos verdaderamente servirle, ¿quiere usted servirle a Él? Si Él puede ver eso, Él va a dar vuelta al mundo al revés para poder lograr que podamos hacerlo. Cuando Él ve en tu corazón la verdadera intención de servirle, Él hará lo imposible para que eso llegue a ser, no importando tus habilidades naturales o las faltas de ella en el momento. Es decir, que aquellos de nosotros que somos ambiciosos espiritualmente hablando, debemos ser además sabios espirituales y ambicionar lo que Dios desea para nosotros. ¿Qué es un ambicioso espiritual? Es el que desea lo que Dios desea para él. Y no lo que el mundo desea, no lo que el mundo exige, no lo que el mundo no creyente ambiciona. ¿Qué es lo que ambiciona el mundo? Dinero, poder, placer, bienes materiales. Bueno, se ha introducido ahí en la fe, en el mercado de la fe, estas ideas nefastas. No, que si yo tengo dinero o tengo fama o soy gran orador, ahí está Dios. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios lo primero que ve es el corazón.
Y hablando de habilidades, porque deben existir ciertas habilidades que aunque en el momento no están desarrolladas, en el camino se van a ir desarrollando. Por eso al hablar de habilidades, muchas veces Dios nos elige para la función que vamos a desempeñar en su reino, las habilidades naturales que tú y yo tenemos. Por esa razón, aquellos que han sido maestros, que se dedican a ser maestros para Él, aquellos que han sido guerreros, por ejemplo, Él los hace guerreros para Él, y así sucesivamente. Él ve, en otras palabras, tus habilidades naturales, que todavía están en un potencial que al avanzar en el llamado, avanzar en el servicio, van incrementándose y van desarrollándose y van agudizándose. Y en el caso de Moisés, ¿se acuerda usted? Fue entrenado para ser líder, a ser criado en la corte de Faraón, del imperio más grande de la época. Era la sede, ya sabemos, de la brujería más fuerte del mundo en ese tiempo. Ambas habilidades iban a probar ser invaluables en su futuro. Es por esa razón que todos nosotros, mis amados, debemos hacer una lista de nuestras habilidades. Y cuando tengamos el expertise, el conocimiento de nuestras habilidades, debemos ofrecérselas a Dios para que Él las use a su voluntad. Podemos poner nuestras habilidades al servicio del reino de Dios, ya que Él tiene un uso insospechado para cada una de nuestras habilidades. Pero si su voluntad no incluye alguna de nuestras habilidades heredadas, también Él va a hacer algo increíble, que yo lo creo. Es que Él va a crear en nosotros, Él nos va a hacer hábiles en cualquier área que Él quiere que tú seas hábil. Es por eso que debemos perder cuidado en confiar en nosotros mismos. Es nuestro destino, en otras palabras, es el que está prefijado, está pensado por Dios desde antes de la fundación del universo. Solo tenemos que inquirir en Él, solo tenemos que buscarle a Él, solo tenemos que indagar en cuál es su voluntad y plegarnos a esa voluntad para cumplir el destino que Él ha deseado, que Él ha planeado o que Él desea para todos nosotros. Es interesante. Ahora, ¿qué hace que todo esto sea posible? ¿Qué hace que todo esto salga? ¿Qué hace que todo esto resuene en nuestra realidad? Bueno, es nuestro nivel de cercanía a Dios. ¿Cuál es tu nivel de cercanía? Ya que tu nivel de cercanía es lo que determina muchas cosas en tu vida. Esto determina el nivel futuro de unción para el puesto que Él te ha reservado, para la función que Él ha determinado para ti. O nos está entrenando, o nos va a entrenar hacia el futuro. Y aun cuando nosotros ni idea tengamos. Hace muchos años, Dios me dijo una frase en mi oído espiritual, que en ese momento yo era un bebé espiritual. Y en ese momento, al ser un bebé espiritual, una persona no experimentada en las cosas espirituales, yo me reí por ignorancia. Ciertamente un poco como Sara, cuando se le dijo que en su plena vejez, cuando ya ella no ovulaba, ella iba a ser madre. La realidad es que no entendí nada de lo que se me quiso decir. Y me tomó muchos años entender lo que él me quiso decir. Pero desde hace ya un tiempo me estoy preparando para lo que Dios me destinó hace tanto tiempo cuando Él me habló. Pero nuestra cercanía con Dios es la esencia, es la base del crecimiento. ¿Quieres crecer? El crecimiento viene a través de tener cercanía con Dios. No es solamente el estudiar la Biblia como se nos ha enseñado. Que aunque está claro que hay que estudiarla, yo soy un ferviente estudiante de las Escrituras. No es la base más importante.
La base de nuestro crecimiento verdadero y real es estar conectado a Él. Es tener una cercanía con Él. Es formar una relación íntima con Él. Porque la única cosa que debe primar en el corazón del hombre y la cual Él ve es el querer agradarle a Él. De manera que de nuestro nivel de cercanía depende nuestro futuro en esta tierra. Y mucho más importante, el lugar que tendremos eternamente en los cielos junto con Él. Muchos, lamentablemente, tenemos la idea equivocada de que nacer de nuevo es la panacea. Y claro, eso es muy importante. Sin duda, sin lugar a dudas, nacer de nuevo es importante. Es un reinicio, un nuevo comienzo, es una reconexión. Pero es también importante el lograr un nivel de crecimiento con Dios constante y fiel. Y lamentablemente nuestra cercanía con Dios sufre altibajos dialécticos. Damos un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Muchas veces, si no, lo hacemos siempre. Y es natural, pero debemos prepararnos, mis amados, y no descuidarnos, no dejarnos resbalar de nuestro nivel actual, que tanto nos ha costado alcanzar muchas veces. Y cuando notamos por nuestra propia cuenta, cuando Dios nos dice directamente que estamos retrocediendo, o cuando Dios nos dice directamente que no nos estamos afianzando, o que hemos retrocedido, debemos hacer el máximo esfuerzo en recobrar el nivel anterior y aún superarlo para recuperar el tiempo perdido. No tome atajos aquí. No pierda el tiempo, ya que esto requiere sacrificio. El crecimiento constante requiere sacrificios, es decir, el abandonar lo que nos preocupa o lo que nos ocupa en el presente, que no tiene nada que ver con Dios y por el cual hemos sacrificado, por así decirlo, nuestra cercanía con Dios, creyendo que quizás estábamos haciendo algo bueno para Él, cuando en realidad solo estábamos perdiendo una preciosa cercanía con Él, que es tan necesaria para nuestro crecimiento, como ya hemos visto, y nuestra posición en los cielos eternamente en su reino. Ahora la pregunta es, en la clase de hoy, luego de todo esto que hemos visto, ¿cómo Dios nos entrena? Dios quiere entrenar. Estamos en el campo de entrenamiento de Dios. Estamos en el bootcamp espiritual para desarrollar tu carácter. Estamos envueltos ahora en un proceso de transformación constante. Debemos aprender cómo Él lo hace. La Biblia le enseña cómo Él lo hace, ya que Él sabe cómo entrenarnos. Dios sabe. Sabe más que tú, sabe más que yo, sabe más que tu pastor, sabe más que tu líder de comunidad. Dios sí sabe cómo entrenarte. Y una de esas maneras que Dios te entrena, y es una de las más importantes que tú debes saber. Lo hemos dicho 100,000 veces, pero tenemos que seguir diciéndolo para que podamos despertar esa realidad. Una de las maneras por la cual Dios te entrena es a través de las dificultades y las pruebas en tu vida. Dios te trae adversidades, dificultades, cosas difíciles. Cuando las cosas sean difíciles, dale gracias a Dios porque es Dios que te está entrenando. Muchas veces, mis amados, este entrenamiento nos lleva a tener un ataque de nervios. Si no entendemos lo que está sucediendo, muchas veces nos lleva a perder la esperanza, a perder la fe, si no sabemos que es Dios. Pero si nos acostumbramos y entendemos su entrenamiento, en vez de reaccionar en temor, en vez de reaccionar en pánico, lo que vamos a hacer es averiguar qué es exactamente lo que Dios está deseando de nosotros y vamos a tratar de cumplirlo porque viene de Dios. No vamos a evitar la dificultad, vamos a enfrentarla y a superarla. Vamos a vencer la prueba porque es la forma especial que Dios tiene para entrenarte. Cuando Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, que sacrificara a su hijo, ¿era que Dios quería que él matara a su hijo? No. Era una prueba. Era una prueba con mayúscula.
superlativa. Porque como una persona que ama a un hijo va a matar a su hijo. Ah, pero ojo, aquí era una prueba. Sin embargo, cuando vemos la historia, Abraham, gloria a Dios, pasó la prueba y Dios le dijo, escuche que Dios le dijo, Génesis 22:12, ahora sé que tú temes a Dios. Porque llega de un momento en que tu relación con Dios, mientras Él te está entrenando y te prueba, tú tienes que saber, porque ya Dios lo sabe, si tú le temes o no. Tu respuesta en la prueba es la evidencia de tu temor. Póngame atención, por favor, aquí. Como tú respondes a la prueba, permaneces tú en Dios, te alejas de Dios, blasfemas de Dios, le echas la culpa al vecino, le echas la culpa a tu esposo, a tu esposa, a los genes, al gobierno, o dices, esto es Dios que me está entrenando. Por esa razón voy a decidir para Dios. No importa en esta prueba lo que pase, yo voy a elegir a Dios porque mi temor está en Él. Por eso Dios reconoce que cuando este hombre iba a matar a su hijo, Él vio el corazón de él. Y en ese entrenamiento, en esa prueba, Él pudo discernir por lo que hizo Abraham, no por lo que dijo. Escúchame aquí, no fue por lo que dijo, porque mucha gente habla y habla y habla, bla, 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 bla. No es lo que hace. ¿Qué haces en el momento del entrenamiento, de tu prueba? ¿Qué haces en el forjamiento del carácter a través de la prueba que Dios te da? ¿Temes a Dios realmente? ¿Cómo lo temes? En lo que haces. Dios lo reitera claramente. Ahora sé que tú temes a Dios porque no me has negado a tu hijo. Tú ves, ¿qué es en este caso no temerle a Dios? No negarle lo que Dios le pidió. Si Dios te dice, deja ese trabajo, ¿qué tú vas a hacer? Si Dios te dice, deja ese hábito, ¿qué tú vas a hacer? Si Dios te dice, entrégame tu servicio, ¿qué tú vas a hacer? Si Dios te dice, entrégame tu pecado, entrégame tu preocupación, ¿qué vas a hacer? ¿Temes a Dios? El que teme a Dios se lo va a entregar. El que teme a Dios cederá. Se alineará a la presencia de Dios, a la palabra de Dios, a la exigencia de Dios, porque no me lo has negado a tu único hijo de mí. ¿Vio? ¿Qué está diciendo este texto? Que Dios es primero en tu vida. Dios es primero en la prueba. La prueba no puede destruirte. La prueba vino para mejorarte, para identificarte que tú le temes a Dios. Ya no es para que Dios lo sepa, porque Él lo sabe. Es para que tú sepas a través de lo que haces, de que tú le sirves a Dios, de que tú le temes a Dios. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Esto es una manera. Otra manera en que nos entrena, no solamente es a través de las dificultades y las pruebas de la vida. Hay otra manera en la cual Dios nos entrena y es ponernos bajo la autoridad de otro líder. Y esto sí es valioso. Cuánta rebeldía en el día de hoy, cuánta gente necia, cuánta gente totalmente desprolija, cuánta gente que no tiene visión. Dios te prueba, perdón, te entrena cuando te pone una autoridad por encima de ti. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarte a ti a callar. Dios necesita entrenarte a obedecer. No importa lo que te digan, no importa lo que te haga. Dios quiere que tú aprendas disciplina. Por eso Él es Yahweh de los ejércitos. Es como un militar, es como una fila de formación que Él nos pone. Por algo, uno de los nombres de Dios es Yud-He, Bat-He de los ejércitos. No es por casualidad, porque Él es un militar. Él te entrena en disciplina, en obediencia. No vaya usted a creer que es un título gratuito, es un título inservible, no. Tiene una función de disciplinarte, de someter tu ego, tu orgullo. No, yo soy independiente. Soy de gente que dice, yo no le sirvo a hombre.
Esa gente son rebeldes. Eso es un rebelde en potencia. Quiero decirle a todos ustedes hoy que el método de Dios es un hombre. Dios no se va a bajar de su trono y te va a ministrar a ti, te va a dirigir a ti. Dios usa hombres. La autoridad es un representante del Eterno, porque Él te quiere entrenar a través de este hombre. No solamente de esa forma Dios te entrena. No solamente Dios te entrena con tus dificultades, con las pruebas, con ponerte una autoridad, sino que también hay una tercera manera en la que nos entrena. Y ya que estamos hablando de ejércitos, Dios te entrena a través de la guerra espiritual, de que tú entiendas de que tú estás en una batalla cósmica espiritualmente hablando. Es lo que dice Pablo en Efesios 6:12. Porque no estamos en guerra con carne ni sangre, ¿tú ves? Sino con principados, poderes, contra potestades en los aires de este mundo, contra la maldad espiritual en lugares altos. Y muchos de nosotros quizás rehuimos de este entrenamiento, ya que será la prueba definitiva para todos nosotros en los días tan especiales que nos encontramos, que son los tiempos del final. Es por esa razón que dentro de esta idea debemos pedir sabiduría a Dios para entender lo que está sobre nosotros y sobre todos los creyentes del mundo. ¿Qué es lo que opera en los lugares espirituales contrario a nosotros? El Satán, sus ejércitos, que atacan con gran fuerza, que atacan empresas, matrimonios, congregaciones. Por eso han caído tantos matrimonios, por eso han caído tantas congregaciones. Están quedándose, destruyéndose a pedacitos. Y la cosa se va a poner mucho mejor, mucho peor. Porque mientras más nosotros desarrollamos nuestra Neshama, mientras más desarrollamos nuestro carácter, mayor será el Satán. Por eso debemos aprender que estamos en una guerra, una batalla espiritual. Debemos luchar contra nuestro enemigo, pero debemos luchar legítimamente. ¿Cómo? Con armas poderosas espirituales. No con fórmulas equivocadas, no con herramientas equivocadas, no con armas que no lo valida la Torah. Póngame mucha atención, por favor. ¿Por qué? Porque hay una cuarta manera. Hay una cuarta manera como Dios nos entrena. Y la cuarta manera en que Dios nos entrena es probando nuestra fidelidad cuando no somos nadie. Por eso dice la Torah que el que es fiel en lo poco será colocado en qué? En lo mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos futuros líderes a nuestro alrededor. Yo sé que en esta plataforma hay muchos líderes en potencia. No lo vemos todavía porque todavía su momento no ha llegado, pero Dios lo está entrenando en fidelidad. Y aun cuando no vean ningún fruto, Dios lo está probando en su fidelidad. Pero va a llegar un momento en que serán puestos en evidencia, serán empujados por la falta de líderes capacitados y encontrarán su lugar donde Él lo quiere, entrenados con la previa humildad necesaria por los líderes verdaderos de Dios como Moisés. Y solo después de que tuvo un encuentro cara a cara con Dios, Moisés alcanzó alturas espirituales que antes no poseía. Solo cuando nos encontramos con Él cara a cara es cuando crecemos. Muchas veces en días lo que antes nos tomaba años en crecer. Lo que nos tomaba años en crecer, cuando nos encontramos con Él, hay una aceleración. Se cuenta una historia maravillosa de un gran pintor y escultor italiano, quizá usted lo conoce, llamado Michelangelo, que le preguntaron cómo él hacía para poder esculpir esas estatuas tan llamativas, bueno, como la del rey David que hizo, que es algo impresionante. El que no ha visto esta escultura debe tomar tiempo en ver cómo ese hombre
moldeó esa figura de una manera impresionante. ¿Saben ustedes qué él contestó? Él contestó lo siguiente. Él contestó que él no veía el mármol bruto delante suyo. Escuche bien, él no veía el mármol delante de él, sino que él vislumbraba lo que había debajo de ese mármol sin forma inerte y trataba de llegar a esa imagen debajo con su cincel y martillo. Impresionante. De igual forma, por favor, escuchen. Tome esto para ustedes. De igual forma, Dios desea llegar a esa imagen debajo del mármol bruto que muchos de nosotros todavía somos. Somos un mármol en completo, pero que dentro tienen la imagen, el carácter perfecto que Dios está buscando. Dios quiere esculpir en ti un rey David. La pregunta es, ¿está usted disponible? ¿Está usted listo? Dios está listo para sacar de ti ese potencial completo que tienes. Ese ser, no el personaje, no. Porque lo que Dios quiere es destruir el personaje. No es el personaje que Dios quiere que tú tengas, es el carácter. Es la imagen de Dios. Esa imagen perfecta, personificada en Yeshua, que Él quiere sacar de ti. Yo espero que estas palabras, esta porción de Shemón le haya bendecido, mi amado. A mí me ha bendecido. Creo que son palabras muy poderosas, son palabras muy maravillosas. Y le doy las gracias a todos ustedes, de verdad. Dios me los bendiga y me los guarde a todos por haber escuchado, ya que Dios nos llama a salir de Egipto, exterior e interior. Debemos romper, ¿qué hemos dicho? Con el personaje que nosotros mostramos. Ya no es tiempo de vivir en personaje, ya es tiempo de vivir en el carácter de Dios. Dios quiere que seas libre de Egipto, de las trabas. Misraín es la palabra Egipto, Misraín que significa trabas literalmente, una barrera para que el desarrollo de tu potencial sea exteriorizado. Dios quiere entrenarte, lo viste, Dios quiere entrenarte, quiere que tú seas cercano a Él, quiere que tú venzas las pruebas, quiere que tú venzas la guerra espiritual. Dios quiere, mi amado, que tu carácter florezca. Dios quiere grabar tus palabras como un cincel maravilloso, como cuando Él grabó en esas piedras de zafiro la Torá. Él quiere grabar en tu corazón su palabra para que el verdadero carácter que Él ha determinado que tú vas a mostrar florezca. Él te llama a salir de Egipto, te llama a romper con el status quo, te llama a ser la persona que realmente eres, no una simulación. Tú no estás listo, tú no estás en este mundo para encajar en los sistemas del mundo, no, tú estás en este mundo para vivir la vida de Dios. Tú debes vivir la vida de Dios en todo momento, en toda circunstancia, no importando la necesidad, no importando la adversidad, no importando que el momento sea duro, no importando que el tiempo, la guerra sea fuerte, no importando que se levante quien se levante, no importando nada, tú debes vivir la vida y manifestar siempre el carácter de Dios. Esta es la enseñanza de hoy. El salir de Egipto exterior e interiormente es poder mostrar a grandes rasgos, de una manera plena, un carácter ético y moral determinado por la palabra de Dios y dejar a un lado esas máscaras, ese carácter que esos trágicos griegos escenificaban en sus tragedias, simulando en la realidad. No vinimos a caerle bien a la gente, no vinimos a quedarle bien a los demás. No vinimos a jugar un rol aquí distinto a nuestro carácter. No vinimos a mostrar una buena personalidad, no vinimos a mostrar el carácter de Dios. Y esto es lo que nosotros queremos aportar en el día de hoy. Yo espero que estas palabras le hayan bendecido. Así que nada, me despido. Gracias a todos por estar conmigo. Bendiciones para todos. Shabbat shalom.